Desde la ventana. En Radio Universidad Austral de Chile. Me miras, de cerca me miras. Es momento de asomarnos a la ciudad contemporánea. Desde la ventana. Me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Con ustedes, los académicos del Instituto de Arquitectura y Urbanismo. Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua. Hola, acá estamos de vuelta en Desde la Ventana, el programa radial del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Artes. Y como todos los jueves, tenemos invitados que nos vienen a hablar un poco de las distintas disciplinas que están armando este escenario cultural en la región de Los Ríos y en otras partes del país, incluso a nivel internacional. Hemos tenido grandes invitados. Y esta semana no tengo un invitado, sino que tengo a 4, porque este capítulo de hoy día yo le quise poner nombre, se llama Jóvenes Voces de la Arquitectura, porque cuando te empiezas a poner vieja te empiezas a dar cuenta de que, claro, ya no eres de los jóvenes, sino que como que te ha llegado el momento de ir a rescatar a los jóvenes que necesitan catapultarse hacia el futuro. Y tenemos la gran gracia que hay 4 exalumnos de la Universidad Austral, que yo originalmente no sabía que eran de la Universidad Austral, todo me di cuenta cuando empecé a recibir sus videos, que han tenido unas carreras súper interesantes. Y en este momento en el estudio tenemos a 2. No porque los otros 2 no vayan a llegar, sino que están perdidos por el campus de Miraflores buscando la radio. Así que se nos van a unir dentro de unos minutos. Pero en este minuto podemos contar con don Cristóbal Rifo y con Paulette Villarreal. ¿Cómo están? Súper bien. Muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias por la invitación. Yo me veía nerviosa, es primera vez en algo así, pero bien. Feliz igual de estar acá. Ay, feliz que hayas venido. En todo caso, esta radio es una radio súper abierta, súper tranquila y es un formato que a mí me agrada mucho porque es como un proyecto de radio que está como diseñado para darle voz a la gente que generalmente no va a la radio. Entonces, ponerse nervioso y titubear y equivocarse da un poco lo mismo. Así que todo bien. Bueno, les voy a contar un poquito de qué se trata las personas que tenemos acá al frente con quienes estamos conversando, para los que no los conozcan. Cristóbal Rifo es arquitecto de la Universidad Austral, es Master in Architecture de Bartlett School of Architecture, UCL. Además, es arquitecto independiente y docente de la Universidad Austral en la Escuela de Arquitectura, es colega mío, hacemos taller 1. Y además trabajamos en otras asignaturas similares. Y además acá esto es como, justo te invité antes de saber esto, que conste, pero acaba de ganar el concurso Young Architects Festival, Constructo 3 YAF, que es como un concurso súper reconocido en los últimos años, que como que recoge a gente joven, ¿cierto? Los invitan a diseñar pabellones. Llegó Felipe. Hola, Feli. Así que estamos súper contentos. Después nos podéis contar un poco de qué se trata. Así que felicitaciones. Ese es nuestro invitado número 1. Y tenemos a Paulette Villarreal, que también es exalumna de la Universidad Austral, que además tú me comentabas que tienes interés como en el tema de la arquitectura del sur, ¿cierto? En lo que es pertinente territorialmente. Y en este minuto eres cofundadora de una oficina que se llama Orilla Estudio Arquitectura. Sí. ¿Ahí lo dije bien? Sí, Orilla Estudio Arquitectura. Que también es con un colega más que también es de la Universidad Austral. Sí, con Josué Joaquín Kegel, sí. Él es mi compañero de estudio. Ya, precioso. ¿Y llevan un montón de tiempo trabajando juntos o fue como un invento así como reciente? Sí, bueno, nosotros obviamente en la universidad éramos amigos, trabajamos siempre juntos en los proyectos que eran como en grupo, siempre tuvimos mucha afinidad y también estas cosas que uno sabe como arquitecta, no sé, cuando tiene afín como con alguien para trabajar en estos grupos. Eso siempre se dio. Entonces, una vez saliendo de la escuela, decidimos como armar algo, pero cada uno finalmente igual estuvo trabajando en otros lugares. Claro, porque hay que hacer dos cosas, una es ganar experiencia y la otra es armarse una cartera de clientes, que no es tan fácil. Entonces hay que ir modulando ahí la independencia.
Sí. Y bueno, y ahí está Felipe Westermayer, nuestro tercer invitado, 3 de 4, vamos mejorando. ¿Cómo estáis, Felipe? Bien, súper bien. Gracias por la invitación. Gracias por estar acá, Felipe. Felipe también trabajó con nosotros en taller, también hace clases en la Escuela de Arquitectura y es magíster en Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica y además es cofundador de la oficina que se llama Arce Westermayer Arquitectos, ¿verdad? Claro. Bueno, y además de ser docente, él también, yo no tenía idea cuando los invité, acaba de ser publicado en un libro súper interesante que trata de recoger como los arquitectos jóvenes de Chile, como la nueva arquitectura chilena, y que fue lanzado en Nueva York, y hay una obra de ustedes que está ahí. Sí, sí. Es Sí. la cabaña Borde Río, que está muy cercano a esta radio. Justo detrás de la radio, exactamente. Sí, felicitaciones. Vale, gracias. Muy bonito eso. Y acaba de llegar el cuarto invitado, así que lo logramos. Hola, Seba, ¿cómo estás? No, sí, fuimos llegando de a poco, así fue por goteo, pero estamos recién en las presentaciones. Vale. Estamos con Sebastián Armijo, que es arquitecto de la UACH también, y magíster en diseño de entornos sostenibles de nuestra misma casa de estudio, y además es socio fundador de la oficina Estudio Diagonal Arquitectura. Bueno, docente de la U también. Que es chistoso porque en realidad yo cuando los invitaba explicaba al principio no tenía idea que todos eran exalumnos y todos se conocen, pero en fin. Y que tiene proyectos como, yo le digo La Caja Negra porque así la mencionan en una revista alemana, pero no sé cuál es el nombre oficial, que parece que es una pequeña como cabaña mínima en la mitad del bosque que ha sido publicada en Cuánto Medio hay, ¿cierto? Yo la he visto por todos lados, internacional, nacionalmente, así que también súper glamorosa tu obra, así que gracias, bienvenida. Bueno, onda. Entonces, la gran gracia del programa hoy día es que de verdad son arquitectos que salieron de la región y que tienen una propuesta como que debería estar marcada de alguna manera por el territorio y por la escuela en la que nosotros trabajamos. Entonces, el desafío de la conversación de hoy día sería un poquito darnos cuenta qué es lo que, así, cómo llegaron a ser arquitectos y qué creen que como que caracteriza el trabajo que ustedes realizan. ¿Ya? Antes de tratar de hacer como grandes conclusiones, un poco qué es lo que les está interesando en este minuto y que después podamos ver cuáles son las diferencias y cuáles son las continuidades entre sus obras. ¿Les tinca? Entonces, podríamos partir por... nos desordenamos, partamos por acá para que le demos un tiempo al Seba para respirar y recuperar el aliento. Y así tú nos puedes contar un poco. Dale, te escuchamos. A ver, ¿cómo llegué a ser arquitecto? Sí. ¿Quién te convenció de tomar el mal camino? Mira, yo creo que en mi caso fue algo bien que se fue dando de manera muy natural. Y va a ser un poco romántico lo que voy a decir, porque... Tú eres romántico. Sí, totalmente. Creo que fue porque la infancia te marca mucho en estas cosas, ¿cierto? Como el desarrollo de ciertos intereses. Y mi infancia estuvo principalmente en el campo. Y yo creo que eso, ahí hay una cuota de espacio, ¿cierto? Y de tiempo que uno tiene como para pensar y reflexionar. Entonces la relación con el espacio y con el tiempo siempre estuvo presente. De alguna forma, esa reflexión, acompañado, digamos, me hacía mis propios juguetes, dibujaba todo el tiempo, creo que se fue desarrollando una especie de relación con el espacio muy natural. Ya. En el fondo, llegué a estudiar porque para mí era lo único que podía hacer. No tenías otras opciones. No había otra opción, no. ¿Y tenías algún pariente que estaba vinculado con la arquitectura? ¿Viviste en alguna obra? ¿Viste alguna construcción que te llamó la atención? ¿O fue sencillamente como el observar los lugares, ¿no? Fue solo eso, fue solo observar los lugares. Ay, qué intuitivo. Sí, porque creo que yo llegué a Santiago, por ejemplo, como a los 20 y tantos años. Nunca antes no había subido un ascensor, no conocía las escaleras mecánicas. Entonces fue como, yo pienso que fue algo muy natural, que después fui como adquiriendo o racionalizando esa intuición que se fue desarrollando de forma más orgánica. ¿Y alguien como que te ayudó como a entender que la arquitectura era tu espacio? ¿Algún profe, algún libro, algo? No. Yo diría que como que fui tomando ciertas como frases, cosas que dicen los profesores, ¿cierto? Uno cuando está en clase como que dice ciertas cosas y uno no se da cuenta, pero los estudiantes van tomando como ciertas cosas que les interesan, ciertas palabras, y yo creo que me fui armando como una especie de imaginario, como un collage de frases
que fueron de alguna forma alimentando lo que soy ahora, que en el fondo yo no quiero definirlo, no me gusta como definir una manera en la que veo la arquitectura. Prefiero dejar esa puerta abierta. En el fondo que la realidad hable y a partir de ahí, como ir estableciendo ciertas relaciones. Yo creo que siempre ha sido como la manera en cómo lo veo. Desde mi niñez hasta mi paso por la universidad. Es como una colección de imaginarios, de imágenes, de palabras, que en el fondo van conformando finalmente claro, me lo una imagino visión. como un móvil así de ideas que se interconectan. ¿Y tú, Paulette? Me pasa algo muy parecido a Cristóbal. Sí, yo creo que tiene que ver mucho con mi niñez. Mi primer acercamiento tiene que ver también con lo espacial. Me acuerdo mucho, por ejemplo, de mi papá construyendo la casa. Y como que yo era muy fan de él, entonces como que estaba detrás de él, lo acompañaba a buscar el martillo, el clavo. Y observaba mucho, siempre he sido muy observadora. Entonces yo creo que eso me permitió como tener una curiosidad como por lo espacial, como esa curiosidad que uno tiene de repente de que ve un edificio, ve algo y quiere saber qué hay adentro o cómo se hizo, cuál fue la manera, cómo nació. Y de ahí viene esa curiosidad que se fue reafirmando también con el tiempo. En mi adolescencia tuve como la oportunidad de entrar, estudié en la educación pública, estudié en un liceo en el Carmela Carvajal en Osorno, donde existía el plan artístico, que era algo muy diferente y novedoso. Y bueno, yo estuve ahí obviamente, conocí a una profesora que para mí también ha sido muy importante, Marcia Barrientos. Ella es fotógrafa, artista plástica de Osorno y bueno, ella me acercó bastante al arte en general, como poder conocer lo que era la arquitectura, la fotografía también, siempre me ha gustado, me ha llamado la atención, todo eso me ayudó. Y de hecho fue muy interesante porque yo quise ir a estudiar al Carmela Carvajal porque ahí hay una torre que es como, para mí, medio escultórica, diría. Y eso siempre me llamó mucho la atención y otros edificios. Y no sé, como la opción de estudiar ahí fue netamente por curiosidad de saber qué era eso. Como tratar de entender. ¿La arquitectura te llamó antes de saber qué era arquitectura? Sí, me pasó eso. Como también algo muy intuitivo quizás. La ciudad, la escala, los edificios, siempre fue algo que me marcó mucho. Y yo creo que eso fue lo que finalmente me llevó a estudiar arquitectura. Y Felipe, ¿tú también partiste así como desde la intuición o hubo alguien que fue como más una influencia directa? Pues lo digo porque a mí me lavaron el cerebro, o sea, me regalaron libros de arquitectura. No, yo creo que más bien mi caso fueron varias cosas, ¿ya? Primero, un poco de suerte, ¿ya? Porque de pequeño yo hacía como, al igual que Cristóbal comentaba, hacía mis propios juguetes, hacía maquetas de casas o maquetas de barcos, los dibujaba y sin querer como que eso es un poco un ejercicio que un poco lejano, pero tiene relación con el ejercicio que nosotros hacemos en la actualidad. Pero lo que sí me acuerdo es que cuando hacía las maquetas llegaba un momento en que había que definir esos interiores de las maquetas de una casita y ahí yo decía, ¿cómo lo hago? Como son unos pasillos como de 5 metros de ancho, sí, y dije, uy, qué raro. Al tiempo, mi familia decía, no, voy a hacer maqueta, va a ser arquitecto. Y yo decía, ¿arquitecto? Y de ahí como que me empezó a autodeterminar esos comentarios de mi familia, para bien, yo creo. Y tomé la decisión de entrar a arquitectura, pero no sabía, tenía una idea completamente diferente de lo que trataba. Por suerte me terminé enamorando de la carrera, pero yo no era lo que esperaba en un principio. Me gustó más de lo que yo esperaba, ¿ya? No sabía que se trataba como realmente como del espacio en sí. No sabía que había que tener unas complejidades, un sistema mental en el fondo que respaldaba esas decisiones, que era un sistema intelectual finalmente. Yo pensé que era más como del hacer, ¿ya? Era mucho más un ejercicio intelectual. Por otro lado, también recuerdo cuando chico que siempre me llevaban, iba a ciertos lugares que me obsesionaba un poco. Hace poco estaba conversando que yo saludaba a los lugares, me despedía de los lugares sin que haya ni una persona. Me acuerdo que atrás de la casa de mi abuela había una cabaña donde tenía un pequeño peldaño que a mí me fascinaba hacer muchas cosas en ese peldaño, como que
de a poco como que es como una especie de colección de espacios que me ayudaron también a entender la relevancia de lo que uno hace en la actualidad, ¿ya? Y un poco a determinarme también hacia dónde podía eventualmente dirigirse mi vida. Es divertido porque, o sea, si ya uno los escucha a los tres, tenemos a alguien que como que está como pensando como en el paisaje y en la relación como con los espacios. Después otra persona que está más desde lo constructivo y otro que está como más como desde los lugares. Finalmente es como que si uno tuviera como una especie como de base sensible, como preseteada, ¿no? Como que si tienes suerte encuentras el camino para poder desarrollarlo. O sea, no es suerte, pero en el fondo si tienes el privilegio de estudiar, Claro. en el fondo puedes terminar sacándole partido a esas sensibilidades que vienen contigo desde antes. ¿Y tú, Sebastián, cómo empezaste en este camino? Mira, un poco como la proto-respuesta, en el fondo, que muchas veces creo que los arquitectos estamos como, nos autoforzamos, nos obligamos a construir relatos de por qué nos gusta la carrera. Creo que es como muy propio, porque uno, claro, lo va leyendo en las distintas, no sé, monografías o las entrevistas que se hacen con los arquitectos. Y yo también muchas veces me he hecho esa pregunta, así como cuando te preguntan qué es la arquitectura, cuando te preguntas por qué eliges la carrera, ¿cuál es ese relato? Y un poco con ese temor de que ese relato quizás no esté como a la altura de lo que la gente espera. Muchas veces la gente espera que uno le va a contar una historia así. Que te iluminó, lo que Claro, la verdad es que es menos poético quizás. ¿Ya? Yo la verdad hasta hace algunos años también seguía muy llamado por la publicidad, que era una disciplina que me llamaba la atención, la publicidad, el diseño, y yo la verdad que hasta cuarto medio siempre pensé que iba a estudiar publicidad. Entonces, bueno, cuando llega el minuto de elegir la universidad, la escuela, la verdad es que dentro del sur era poco convencional, la carrera no existía. Yo soy de Osorno igual que Polet. Entonces, en Osorno, o sea, de carreras creativas y todo, teníamos como la Universidad Los Lagos, que era lo que había, que tenía además arquitectura y diseño, pero publicidad, algo así no existía. Entonces ahí como obviamente un poco llamado por mis papás, por temas, no sé, económicos, de no estar tan lejos, qué sé yo, surge el tema de, oye, ¿por qué no me da alguna carrera como afín? Y ahí me encuentro con que arquitectura, entre comillas, era como más vinculada, quizás por temas relacionados con la creatividad, algo así, y entro a arquitectura casi como a modo de no quedarme haciendo nada, y ahí dentro de la carrera empiezo a agarrar vuelo y me empieza a gustar y todo el cuento. Oye, pero es fantástico lo que me estás diciendo, porque la manera en la que el Sebastián articula o sea, si uno revisa tus redes sociales, yo sé que tienes un socio que está relacionado con el mundo de los negocios, etcétera, pero o sea, tiene una predominancia el tema de la comunicación dentro de tu práctica que es brutal, que es justo el contrario de él, que en el fondo encontrar cosas tuyas es dificilísimo, ¿cachai? En cambio, él tiene como hay una estrategia de medios, ahí hay un tema como de difusión súper trabajado. Deberían... Sí, hay que conversar. Yo creo que al final uno vuelve como a esas cosas que le llaman, por eso te decía que hasta hace algunos años incluso había pensado en hacer algún tipo de, no sé, especialización en algo vinculado a comunicación de la arquitectura, comunicación publicidad, de la arquitectura. no sé. Pero claro, son cosas que comunicación también, ¿no? Exactamente. De eso. Sí, algo súper importante. Igual hoy en día como que eso, como poder expresar eso de alguna forma digital, y está la oportunidad también para poder hacerlo. Entonces uno de repente dice que queda medio indeble. A mí igual de repente puedo ver las redes sociales a los chiquillos y encuentro que el trabajo que hacen, que si bien algo se ve como muy simple, el poder tener una red, mostrar tu trabajo, presentarlo, tampoco es como tan sencillo a veces. Uno de repente igual es medio como que le da muchas vueltas, cómo muestro esto, y es algo súper importante. Una alta dedicación horaria. De hecho, las empresas grandes tienen gente dedicada a eso. Y nosotros somos con las prácticas, lo digo nosotros porque yo en algún minuto tenía una práctica de arquitectura como más activa, antes que estuviera tan dedicada a la gestión y la docencia, pero pretendo volver. La cosa es que en el fondo uno es un poco como circo pobre, porque en realidad tenéis que estar consiguiéndote los clientes en las reuniones, diseñando en las noches, después desarrolláis los modelos para poder mostrarlos, después tenéis que sacar las fotos, te conseguí el amigo que saca las fotos buenas, te coordináis con 3 oficinas para que te salga más barato, el gallo que te hace la página web, actualizar la página web. Entonces en el fondo a veces pasa que en un principio, en la puesta en marcha de las oficinas, cuesta mucho difundir lo que estáis haciendo. Sí. Y ahí, tú tengo un colega que se llama Cristian Juica,
que es un genio de los detalles constructivos, pero el tipo odia las redes sociales y no va a tener nunca nadie va a ver las cosas que dibuja, ¿te fijas? Porque en realidad... Que son un regalo para el mundo y nadie lo va a ver. Exacto, unos detalles que tú decís, bueno, esto habría que imprimirlo grande y ponerlo como en un póster, ¿cachai? Pero no tiene esa capacidad de comunicar. Sí, bueno, yo pienso que al momento de ser arquitectos y arquitectas todos tenemos esa capacidad de comunicar, porque la arquitectura creo que, o el hecho de proyectar, es comunicar, ¿cierto? Proyectar como... Siempre me gusta pensar proyectar como lanzar un proyectil, ¿cierto? Como un proyectil hacia adelante, como hacia el futuro. Porque las obras no son obras hasta que se construyen, antes son proyectos, entonces esa proyección es como este proyectil que uno lanza hacia adelante, y en ese lanzar hay que conversar con la gente, o sea, hay que mostrar, ¿cierto? Y los planos son herramientas de comunicación, y mientras más efectiva sea esa comunicación, la obra final va a ser más fiel a la idea original, ¿cierto? Entonces creo que si bien no todos podemos tener la misma relación con los medios, sí somos comunicadores por esencia. Claro. Entonces, bueno, en el concurso que acabáis de ganar ahora, los concursos, las plataformas en general de concurso, son plataformas de cuentos cortos, ¿cierto? O sea, tenéis que transmitir una idea en 6 láminas, que es como instalar lo que tú te estás imaginando dentro tuyo en el cerebro de todos los miembros de la comisión. Y eso es un ejercicio de traspaso de imaginarios que se hace a través del sistema de representación, pero que en el fondo o sea, son expertise de la disciplina, pero al mismo tiempo es una capacidad como de... Tenéis que ser como encantador, ¿no? Una especie de encantador de serpiente. Y eso viene con la necesidad del oficio de la arquitectura. Oye, y ahora, o sea, yo sé que a partir de cómo decidieron ustedes transformarse en arquitectos, uno puede empezar a ver ciertas como matices, pero... ¿Qué les interesa en este minuto? ¿Qué están haciendo? Así como, ¿cuáles las cosas que le caracterizan tu quehacer en este minuto? Sin definirte así de manera completa, como a mí me interesa. Sí, claro, nunca me ha gustado como forzar esa definición. Actualmente, bueno, por un lado la docencia, que es algo que he estado haciendo desde siempre, desde que egresé. Últimamente creo que se ha estado consolidando como un camino acá en la Universidad Austral. Y en paralelo, un desarrollo independiente de la disciplina que también se está construyendo. Y hace poco me vinculé con 2 colegas, como ex colegas que conocí en Santiago, mi paso por allá. Y con ellos estamos formando algo que tampoco lo quiero llamar oficina, una especie de colectivo, donde cada uno tiene sus propios trabajos, ellos trabajan también. Hay uno en Santiago, otro está en Londres. Entonces este colectivo es un espacio como donde convergemos para ciertas ocasiones, como el caso del concurso del YAF, que fue una oportunidad que vimos y la tomamos y ahí nos juntamos, pero después de eso como que cada uno sigue por su cuenta, y la idea es juntarse cada vez que aparezca algún proyecto que nos llame la atención por algún motivo. En el fondo proyectos que sean oportunidades de explorar distintas cosas. Pueden ser exploraciones materiales, estructurales, relaciones con el contexto, etc. Como muy amplio la búsqueda. Entonces la idea es ir encontrando esas instancias para ir desarrollando esas búsquedas. Claro, entonces en el fondo es como te interesa en este minuto, como una arquitectura que es como más experimental, de laboratorio, como de pabellones, de concursos de ideas, que es distinto a decir, por ejemplo, en este minuto me interesa ver mi relación con la industria, ponte tú. Claro. O sea, no tiene por qué ser para siempre, pero tiene sentido porque está relacionado con la docencia también. Exacto. ¿Cachai? Sí, como investigación a través de la práctica. Totalmente, sí. Y el pabellón, eso sí, yo, bueno, te vi... Sí, todavía no se puede mostrar mucho, por eso que no se ha visto. No voy a decir nada, tranquilo, pero te vi maqueteando te escuché que estabas maqueteando durante miles de millones de noches, porque encima se mandó una maqueta... Sí, una locura. Una locura, sí. Y ese proyecto tiene un interés... es muy divertido porque tiene un interés como un elemento muy concreto, que podría decir que es como el elemento estructural, pero al mismo tiempo tiene una cosa como muy efímera que habla como de la luz y la sombra. Sí. Entonces ahí hay como algo que yo creo que es como muy tuyo, ¿no? Sí, tiene que ver un poco con esa exploración, tiene que ver un poco con un proceso antes de siquiera tirar una línea, hay mucha reflexión antes. Yo creo que se conecta como con mi infancia, como con esa pausa como de reflexionar y pensar antes de hacer.
Y en ese proceso aparecen palabras, imágenes, un imaginario que se va creando. Y el imaginario que apareció en ese momento tenía que ver con la sombra. Hablábamos de una presencia ausente en el desierto, que tiene que ver con esto, está lleno de fantasmas el desierto. Entonces este objeto de alguna manera tenía que, igual ingenuamente, como tratar de materializar esa condición más efímera. Y ahí no les puedo contar mucho más de hasta que salga publicado el proyecto. Pero tiene que ver un poco con eso, con esa manera de que nosotros, con mis colegas, tenemos de ver la arquitectura, que tiene que ver con reflexionar mucho las propuestas antes de concebirlas. Claro, tal. como de esta plataforma como más reflexiva. ¿Y tú en qué estás, Paulette? Bueno, ahora estamos de pleno a lo que es el estudio de Orilla Estudio. Porque si bien esto es un proyecto que comenzamos cuando recién salimos de la universidad, y como te comentaba, no nos pudimos dedicar al 100% a eso por diferentes cosas. En el transcurso del tiempo cada uno pudo aprender muchas cosas, obviamente, y eso nos permitió en un punto a decidirnos como ya. Ahora es el momento de que nos enfoquemos realmente en Orilla Estudio. Y lo que nosotros terminamos ahora como enfocándonos principalmente en lo que es la vivienda, como en el diseño cotidiano, yo diría, básicamente es como eso, como poder también un poco rescatar como materiales. Nos gusta trabajar mucho con madera, que aunque de repente puede sonar como muy cliché lo que es la arquitectura sur, pero es algo que veo que es súper importante, sobre todo con el tema como de lo que hablamos de más adelante, el calentamiento global o diferentes cosas, el poder trabajar con biomateriales, volver de alguna forma a las antiguas como técnicas, pero también con una tecnología nueva, ¿cierto?, que hay ahora. Entonces, principalmente yo diría que es como eso. A mí personalmente igual me interesa mucho el patrimonio. Me gusta harto la restauración. Tuve la oportunidad, antes de dedicarme de lleno a Orilla Estudio, de poder trabajar en la restauración de la casa central de la UACH, que fue un proceso súper bonito y enriquecedor. Y es algo que también quiero ahora, como paralelamente al estudio, poder como también de alguna forma, de a poquito estoy haciendo camino en eso, como poder estudiar algo más relacionado, que es algo que quizás tengo al debe. Y es un área que me gusta bastante, que es el patrimonio, la restauración. Bonito, como la recuperación. Sí, como la práctica en sí también, como el hecho de poder haber estado en obra en una restauración fue algo que algo que me gustaba, pero que ahí ya pude obviamente ver in situ lo interesante que podía hacer. Es que es súper divertido porque es justo como el contrario del cerebro de Cristóbal, porque en el fondo es como desde la materia. Sí. Es como el recuperar la tabla, lo cotidiano, la escala así como de la construcción. Sí. Y tú eres como desde la idea, desde la reflexión, ¿cachai? Tú eres como del terreno. Qué bonito. Y claro, en el fondo tiene sentido conectar el patrimonio con la práctica de lo cotidiano, con la recuperación de materiales, porque, o sea, dame un año y todas las revistas de arquitectura van a tratarse de reutilización. O sea, esta cuestión ya, las obras nuevas, así como los edificios en Dubái, digamos, nos quedarán algunos lugares donde en realidad todavía no creen que el calentamiento global se nos viene, pero en realidad como que la mayoría de las prácticas están volcándose a la menor cantidad, trabajar con la precariedad, reutilizar el lugar, o sea, ser como sostenible, como que no queda otra salida. Como lo sencillo también, como volver a eso sensorial, es como algo súper importante. Sí, yo vi tu Insta. Y claro, tienes estas cosas así como, estas fotos como, ponte tú, el lavaplatos frente a la ventana, ponte tú. ¿Cachai? Como el momento en el que estáis lavando los platos. Y tú como que tú no decías, sí, yo podría lavar platos ahí. Es como hay una cosa como acogedora en tus proyectos, como de querer al habitante, que es distinto de otros arquitectos que detestan a sus habitantes, que están preocupados como de otras cosas. No, el proceso creativo que tenemos en ese sentido es como bien intenso, yo diría. Como que nos gusta harto acercarnos a los clientes, conocerlo, que haya una comunicación súper fluida. Eso yo creo que se ha logrado como mostrar de cierta forma los proyectos que hemos logrado hacer.
también lo que tú comentabas, como de la reutilización de materiales, es algo también que hemos podido como integrar con los mandantes, que es súper interesante y súper bonito también. Poder tener una casa con adoquines en el baño que salieron de la calle no sé cuánto, y, no sé, súper bonito, súper interesante, y también es súper romántico. O sea, también sí, pero sí, muy bonito. ¿Les tinca que ustedes dos los dejamos después de la pausa musical? Obvio. ¿Les parece? Sí. Entonces les damos un tiempo a nuestros auditores para que escuchen el próximo tema y seguimos conversando con nuestros invitados. Si esto es lo que quiero, ¿por qué me duele tanto adentro? Lloro en la cocina mientras tú me miras, digas lo que digas, esto es el final. Busco salida, un poco arrepentida, como me querías, lo voy a extrañar. Yo tengo todo que perder, aún así lo tendré que hacer. Si esto es lo que quiero, ¿por qué me duele tanto adentro? Si esto es lo que quiero, ¿por qué me duele tanto adentro? Yo destruyo todo lo que construimos, mi mejor esfuerzo no pudo salvar, así te dejo, se me parte el pecho como un mal sueño, quiero despertar, yo tengo todo que perder. Perdóname, lo tendré que hacer. Si esto es lo que quiero, ¿por qué me duele tanto adentro? Si esto es lo que quiero, ¿por qué me duele tanto adentro? Si pudiera sentir algo distinto, descubrir en ti y en mí lo que perdimos, la señal te di, tú no la viste, hoy me rindo. Si esto es lo que quiero, ¿por qué me duele tanto adentro? Si esto es lo que quiero, ¿por qué me duele tanto adentro? Hola, acá estamos de vuelta en Desde la Ventana conversando con 4 jóvenes arquitectos de la Universidad Austral que trabajan en el sur de Chile y que nos interesaba mucho saber un poco cómo han construido sus carreras desde acá, porque además les está yendo muy bien a todos y todos tienen como particularidades. Así que si usted está buscando una arquitecta, un arquitecto, puede hacer referencia a este programa porque yo les tengo plena confianza. Y acabamos de escuchar a Paulette Villarroel, socia fundadora de Orilla Estudio de Arquitectura, y a Cristóbal Rifo, que es arquitecto y independiente. Y ahora vamos a hacerle la misma pregunta a Felipe Westermeyer y Sebastián Armijo. Felipe es de Arce y Westermeyer Arquitectos y Sebastián Armijo es de Diagonal Arquitectura. Entonces estábamos preguntando más o menos qué te interesa ahora o ¿qué los desvela? ¿Cuál es el tema en el que están trabajando en su práctica en este minuto? Porque yo sé que puede cambiar con el tiempo, no te estoy pidiendo que me digas así como yo estoy... Sí, a ver,
Bueno, en mi caso yo creo que es algo un poco más, no sé si llamarlo rígido, pero lo que me interesa ahora y lo que estoy particularmente, realmente lo que hice hoy día fue una colección de, como una especie de atlas Mnemocine que yo hago antes de cada proyecto, de colección de imágenes, ¿ya? Para ver qué es lo que, para definir ese mundo en el que se va a insertar el proyecto y así ir tomando decisiones de manera práctica y de manera eficiente, ¿ya? En ese sentido, además de eso, yo paralelamente estaba buscando hoy día sobre la idea de como arquitectura que tenga relación con el roce social, ¿ya? Cómo forzar esa relación, ese roce social. Y eso es una parte importante de nuestro estudio que busca en cada proyecto, ¿ya? Aportar en algún problema disciplinar, ¿ya? Como que eso es lo que a mí más me mata, que a veces acertamos en algo, a veces fallamos, pero eso es lo que yo gasto la mayoría del tiempo en discutir cómo ese proyecto se puede insertar en alguna línea de algún problema específico disciplinar arquitectónico y ver cómo nos podemos subir ese tren y aportar alguna pequeña idea, ¿ya? Así como la cabina que nombraba al principio, que se trataba más bien de una reformulación de una planta libre, o el edificio 14K de la UACH, que tiene que ver como con estos espacios de interacción social, como ver cómo tu proyecto aporta a la arquitectura, ¿ya? Respecto a otra cosa que decía ahí, sobre Paulette, que hablaba sobre que establecía relaciones con tus clientes, así como se trabajaban ahí. Lamentablemente yo no tengo muchas habilidades sociales, pero afortunadamente mi socio es una persona que habla. Por eso es importante el estudio, claro, porque sí, uno se tiene que complementar. Entonces yo me quedo en el escritorio buscando cómo este proyecto puede ser un aporte, y aquí está mi socio, viendo dónde puede haber una posibilidad de proyecto, viendo esas habilidades de marketing, conversando con potenciales clientes y con sus habilidades de normativa y construcción, que me ayudan mucho, porque entenderán que yo con 30 años tampoco sé tanto de normativa y de construcción, entonces me ayuda mucho con eso. Entonces ahí estamos permanentemente en esa dicotomía o en esa pugna entre los. Pero yo creo que eso es súper natural en todo caso. Ayer mismo hablaba con el decano de la facultad acerca de como los desafíos de tener poder, ¿ya? Y cuáles son como las clásicas pifias o corrupciones que vienen asociadas al tener poder y a tener poder durante mucho tiempo. Y claro, una de las conclusiones a las que llegamos es que en realidad cuando tú pretendes que todos los atributos los contenga una sola persona, la cuestión está destinada a fracasar. En cambio, cuando uno trabaja en un equipo, la cuestión se puede modular. En términos como del manejo del poder, por ejemplo, alguien que es súper asertivo, agresivo, incisivo, tiene que tener a alguien que sea más reflexivo, más pausado, alguien que es como que le cuesta tomar decisiones, necesita a alguien que sea como, ya, pues pero démosle nomás, ¿cierto? Así como alguien que sea un poquito como más valiente al lado. Yo creo que eso aplica también a las oficinas de arquitectura, o sea. Sí, esa idea como de que una persona es capaz de todo es una idea ya casi moderna, ya como de la modernidad. Ahora, después del 2000, la otra vez leí un reportaje sobre los acrónimos, ¿ya? Que como los estudios de arquitectura ya no son como el nombre de una persona, sino que son como colectivos que son letras nomás. Saná, por ejemplo, Big. Entonces eso habla de una manera diferente de operar en la arquitectura, que es a partir de equipos que se complementan más allá que una persona que le exigen que tenga todo ese espectro de habilidades. Ya es muy escaso eso, el mundo es claro, y es como creer en la figura como del arquitecto ideal, esta especie de arquitecto como divino, Dios arquitecto, ¿no? Claro, que está parado arriba y diseña el mundo, y tú y te diseñaba hasta los muebles, los aritos, la ropa. Conocemos algunos arquitectos modernos que se hacían cargo de todo, ¿cierto? Así que yo creo que, además que no es cierto que no tengas habilidades sociales, porque yo he trabajado contigo. Yo creo que te gusta más estar en la oficina nomás. Reforzando ese argumento. Sí, claro, no, yo no tengo habilidad. ¿Y tú, Seba, en qué están? Nosotros con la oficina, Estudio Diagonal, que justamente creo que lo de tener un nombre nos ayudaba un poquito como a escondernos detrás de, si es que nos pegábamos algún condoro grande, porque la verdad es que nosotros partimos así, apenas me titulé, no sé, a la semana prácticamente partimos con la pega de la oficina.
Como lo comentáis, igual mi socio no es arquitecto, él es ingeniero comercial, entonces igual tenemos ahí un match que aporta como desde distintas perspectivas. Él desde su parte también tenía como una fijación especial por la construcción, por ende cuando partimos como oficina también partimos con una pequeña constructora. Ya. Y los proyectos, la mayoría los abordamos, partimos con proyectos como de escala muy pequeña, entonces abordábamos desde el trato con el cliente, el levantamiento como del encargo, e incluso después llegábamos finalmente hasta la ejecución misma de las obras. Entonces, muchas de las primeras obras que hicimos, que fueron estos pequeños refugios o incluso remodelación interior, incluso mobiliario, los construíamos nosotros mismos. Entonces eso fue como salir de la universidad creyendo que, claro, tú la tenías y al otro lado y partir en la realidad, sabiendo, yo no sabía ni poner un clavo, ¿cachai? O sea, claro, ¿qué tornillo compro? Claro, justamente. Entonces Sí. fue como aprender todo eso, que yo no lo manejaba. Y después de eso, claro, empezaron a surgir proyectos de una escala un poco más grande, entre comillas, y de ahí yo creo que la gente nos empezó a relacionar con estos pequeños refugios. Y de eso tuvimos hartos proyectos. Ahora, eso fue como una ganada, porque era un tipo de arquitectura que me interesa mucho. Igual tengo harto interés por la arquitectura japonesa, la arquitectura nórdica, que está muy vinculada con el paisaje, muy vinculada con los espacios reducidos también. Cómo poder construir más con menos, en el fondo, o diseñar más con menos, que era como el desafío. Pero al día de hoy creo que estamos buscando igual desmarcarnos un poco de eso para poder ojalá llegar a una escala de proyecto un poquito más grande. Nos interesa también, hemos desarrollado proyectos de otra escala, hemos estado igual metidos en concursos de arquitectura, qué sé yo, pero claro, ya creo que el mandante promedio nos vincula a un tipo de arquitectura como pequeñita, como no sé, más joya se podría hacer, pero en el paisaje. Y eso, si bien es una motivación interesante y algo que siempre vamos a seguir desarrollando, yo creo que el horizonte hoy es proyectos de una escala un poco mayor que también tengan un mayor impacto en la sociedad, porque obviamente yo creo que a todo arquitecto le gusta igual que sus proyectos estén, no sé, en lugares urbanos o que tengan también más vinculación con el resto. Sí, ese es uno de los peligros de la especialización, porque Sí. hay como atrapados finalmente. Claro, y cuando estás así conocido por algún proyecto como el que comentáis, el Refugio 3x3, que Claro. ha tenido mucha difusión, Impresionante. cuesta demasiado demarcarte eso. Claro. ¿Sí? Tú eres el Claro. gallo del 3x3, se Sí. acabó. Sí. Sí. Ahí igual pensáis y de repente es bueno tener quizás una cuestión buena que muchas más o menos, puede ser. Incluso Sí. una... No, pero yo Te encuentro puede ayudar. O sea, mira, a todos ustedes había una obra que en realidad ha sido como que hay obras que son como trampolín, ¿ya? Que como que te hacen entrar en ciertos medios o hace que algunas personas te reconozcan. A todos les pasó. ¿Ya? Yo, por eso llegué a ustedes, en el fondo. Y yo creo que esa pugna de que no quedarte marcado, que en realidad tú te dedicas a hacer cocina, ¿cachai? Es una pelea que hay que dar, hay que seguir dando. O sea, también te pasa en la academia, te pasa en todos lados. Entonces, en el fondo no hay que tenerle miedo a que una obra te vaya increíble y tampoco hay que cansar, porque uno se cansa también, ¿sabes? Como que no quiero seguir hablando del video de los humedales. O sea, francamente, ya han pasado años. ¿Cuántas veces me vaya a entrevistar por el mismo proyecto Paisaje Sonoro? Francamente, ¿ya? Pero en realidad después tenés que acordarte que es viejo para ti, pero nuevo para mucha otra gente. Entonces, Claro. como que hay que como que no aburrirse de tu propia obra, pero no quedarte pegado y tratar de seguir buscando. Una mezcla un poco rara, sí. Ya, miren, el programa se nos está haciendo súper corto, así que les voy a hacer una pregunta súper cortita para que cada uno como que me cierre, porque si no, como somos hartos, en realidad el tiempo se achica. ¿A quién creen que faltó incluir en el programa? ¿O qué es lo que necesitamos en esta escena de la arquitectura? ¿Ya? Porque, ponte tú, a mí una cosa que me sorprende es la inequidad de números. Si somos nosotras dos versus ellos tres, ¿cierto? Sí, Que sí. encuentro que ahí hay algo que necesitamos como preguntarnos, ¿es verdad? ¿O hay un tema como es la difusión de nuestras colegas que no lo logramos? Una cuestión, ya, puede ser una pregunta muy grande para los 5 minutos que nos quedan. Pero, y la otra es, ¿qué opinan ustedes respecto, y me estoy saliendo de la pauta y lo siento, pero es que ¿qué opinan ustedes sobre nuestra capacidad de asociación, de asociatividad como gremio? ¿Qué está pasando? Porque yo sé que tú has hecho intentos de armar como oficinas abiertas. Yo he hecho intentos con mis cápsulas audiovisuales ahí como de difundir los contenidos que tenemos entre todos. El Colegio de Arquitectos ha intentado hacer cosas. ¿Qué creen ustedes que está pasando con eso? ¿Por qué nos cuesta tanto o creen que va cambiando? Eso, quedémonos con esa pregunta mejor. Asociatividad. Voy a empezar yo. Yo creo que yo me siento bien optimista respecto a eso. Creo que de a poco hay un cambio
que no tiene que ver solamente con los arquitectos y arquitectas, sino que es un cambio social que tiene que ver con un pensamiento un poco más orgánico y sistémico, ¿no? Como sentirse parte de un sistema mayor, que no somos islas, sino que estamos conectados. Y creo que en la medida que nosotros, los profesionales y los que se están formando, entiendan que el valor que tiene esa visión más sistémica, vamos a ponernos al servicio de ese conjunto. Entonces yo creo que el desafío es como que cada uno reconozca sus talentos, sus habilidades y las ponga al servicio de la comunidad en el fondo. Entonces yo soy bien optimista respecto a eso. Creo que ahora estamos en un proceso como de transición, un poco confundidos como sociedad, pero creo que para allá vamos, o sea, de todas maneras. Creo que es algo que va a pasar. Sí, yo igual pienso lo mismo. Como si bien siento que un poco, como siempre esto está un poco medio centralizado, como que de repente eso pasa un poco cuando uno está en el sur, como que falta esa comunicación, digamos, con los pares, con los colegas. Y siento que está creciendo de a poquito, quizás muy lento, pero está habiendo más difusión, está habiendo como más acercamiento de la arquitectura con las personas en general. Siento que eso es como importante, parte del desafío también siento que es eso, de que haya como más comunicación finalmente, más comunicación. Eso es como uno de los problemas. Siento que de repente es como muy cerrado ciertos círculos. Y a la vez, como es un poco centralizado, cuesta más. Entonces, de repente falta como más comunicación. Esto mismo, por ejemplo, que estamos haciendo ahora, siento que son cosas súper importantes, justamente. Entonces, pero también soy positiva. Pienso que eso va cambiando, está cambiando y, no sé, yo anhelo y espero y trabajo para lo mismo también, como para que haya un cambio en ese sentido. Es interesante eso de comunicar a las personas, porque igual pasa mucho que la gente en general como que no todo entiende muy bien lo que hacemos, incluso. Hay un desconocimiento al final, o hay un tema también como, no sé, como ese acercamiento al arquitecto, a la arquitecta, de repente como mandante o como persona que necesita algún trabajo, como que no está muy cercano a eso. Eso yo creo que está cambiando ahora, de a poquito. Pero hay como una timidez quizás, sí, y como, como a llegar hacia el arquitecto o arquitecta. Sí. Y lo otro que hay disciplinas que son mucho más conocidas, mucho más de fácil conocimiento para las personas que la arquitectura, como que no saben muy bien si es que son unos artistas pensadores o unos constructores, bueno, son una mezcla un poco de todo, pero eso siempre ha estado como en las disyuntivas. Respecto a esa mirada como a la pregunta de Caro, creo que hay algo que nos afecta a nosotros como disciplina de arquitectura ya en sí misma, que es esa idea de que está muy vinculado en nuestro hacer con nuestra capacidad creativa, y eso está muy ligado con el ego, ¿ya? Creo que está muy cercano como con esas cosas que son propias, que es algo mío, ya que uno como que lo protege. Y en ese sentido es más fácil, creo, ver yo arquitectos opinando mal de otro arquitecto o arquitectos opinando bien de otro arquitecto. No, ese lo hace bien, este lo hace mal. Entonces creo que esa es la primera traba como para abrir, como hacer, como diversificar o como a generar otras anclas, otras interacciones en el mundo del rubro de la arquitectura. Creo que es posible. Yo ahora estoy tratando de hacer un colectivo, ¿ya? Pero creo que no sé si será un estigma, yo creo que ya debe estar cambiando, obviamente, pero hay ese creo que es un elemento como que muy como del artista, ya que hace una cosa que es algo muy mío, ¿ya? La idea de autoría. Ya. Eso todos sabemos que, claro, a lo largo del tiempo, incluso con la idea del acrónimo que decía antes, está mutando. Pero tengo fe, al igual que mis colegas. ¿Tú eres optimista también, Seba? Más o menos. Que tú has hecho intentos. Claro, lo que he visto que es como una oportunidad, pero a la vez igual una amenaza. Yo creo todo lo que tiene que ver como con la arquitectura, no sé, como que algo quizás viene desde la academia, pero esta idea como más contemporánea de la arquitectura como fragmentada, ¿cachai? Como atomizada, como el arquitecto que se dedica como a distintas áreas, y finalmente hemos ido como alejándonos del centro, ¿cachai? Ahora tampoco digo que volvamos a los tiempos de
Mies, Van der Rohe, Le Corbusier, donde la arquitectura como el súper profesional que las hacía todas, ¿cachai? No, creo que esa idea está mal. Pero esto que ha ido sucediendo de esta atomización de la profesión o de la disciplina nos ha hecho perder mucho peso frente incluso nuestros pares, de repente ingenieros, constructores, no sé, a mí me toca en el diario, o sea, conversar mucho con gente de otras disciplinas, no artísticas, sino que más bien ingenieriles, o no sé, incluso entidades financieras, ¿cachai? Claro. De todo tipo. Y en ese contexto tú te das cuenta que la arquitectura como profesión o como disciplina da la sensación de que ha ido perdiendo cierto peso que tuvo o que podría tener eventualmente. En ese sentido da miedo de que quizá en algún momento la arquitectura, como tú decís, atomizo, se fume, así como se fume. Yo creo que estamos muchas especialidades. Claro. Pero es que me voy a meterme en diagonal. Yo creo que eso le está pasando a todas las disciplinas. O sea, si tú ves la Bienal de Arquitectura en Venecia, la que acaba de pasar, los stands de arquitectura, estuvimos hablando con Carrasco, hablan de jardines y de ecología, ¿no? Y vas a la Bienal de Arte y hablan de participación ciudadana y migraciones, procesos migratorios. Y después vas a políticas internacionales de salud y hablan de bienestar y de... O sea, yo creo que el conocimiento está volviendo a fundirse, que hubo un minuto en que la especialización como que nos empezó a dar pánico porque estamos perdiendo nuestra trinchera, y yo creo que en vez de luchar por volver a tener la trinchera, me da la impresión que en la medida en que sepamos co-crear, que tengamos esa habilidad como bien elaborada, vamos a tener la mayor capacidad de sobrevivir. En el fondo tenemos que estar dispuestos a eliminar el fetichismo que esta cuestión la hice yo, ¿cierto? Tenemos que empezar a trabajar en equipo, ojalá interdisciplinaria, y tenemos que asumir que los procesos son más fluidos nomás. Y así vamos a avanzar, sobre todo ahora, cuando las herramientas digitales de la inteligencia artificial van a reemplazarnos en múltiples espacios de nuestro quehacer original. O sea, renderizaciones en 3 segundos, plantas. He estado tonteando con unos software que te hacen 20 plantas. Le decís, necesito 4 piezas de tales dimensiones, te dan las 20 plantas. Todas que son en base a referentes que están en las redes, que probablemente son repeticiones, redundancias, inconsistencias, cosas horrorosas. Te vas a encontrar con de todo, digamos. Pero igual la capacidad de generar iteraciones es algo que, ¿cachai? Que ya como que nuestra capacidad es otra. El otro día escuchaba, y con esto sí que cierro, a un artista, dale, me están retando por el dentro. Los artistas aprendieron a salvarse, los pintores, después de que apareció la fotografía, y reinventaron la pintura. Nosotros, desapareció el hiperrealismo, nosotros nos tenemos que aprender a reinventar en el fondo. Oye, gracias por estar acá, nos vamos a ir porque si no Antonio me va a pegar. Que tengan una excelente semana para todos los que nos escucharon. Estos son 4 arquitectos y arquitectas que son de nuestra escuela, que salieron a la región y que les está yendo increíble, así que búsquenlo en las redes sociales. Vamos a subir su información. Eso, aprovechemos a la gente talentosa de aquí mismo. Abrazos, que esté muy bien. Gracias, Cari. Muchas gracias por su atención. Miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. El próximo jueves nos volvemos a asomar desde la ventana. En Radio Universidad Austral de Chile. Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua.